Mis queridos amigos de Fastmatics, hoy estoy muy contento porque llegamos al tercer caso de factorización que se llama factor común por agrupación. Si no te funciona el factor común monomio, si no te funciona el factor común polinomio, ¿por qué no probar por agrupación? Veamos un ejemplo. En primer lugar, yo ya les he dicho, en factorización es fundamental contar los términos antes de empezar. Quien no sabe contar términos no sabe factorizar correctamente o medio le sabe a la factorización pero no sabe bien. Vamos a ver. Aquí tengo un término separado por un signo más de otro término, separado por un signo menos 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 de otro término. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. La pregunta es, ¿será factor común monomio? Es decir, ¿se repite algo en los 6 términos? Aquí tengo un 3 que se repite aquí y aquí, pero aquí no, aquí no. Aquí tengo una X que se repite aquí y aquí, pero aquí no, aquí no, aquí no. Aquí tengo una Y, una Y, que se repite aquí y aquí, pero en los demás no. Entonces no es factor común monomio. ¿Será factor común polinomio? Es decir, ¿hay un paréntesis que se repite en varios lugares? No, ni siquiera hay paréntesis. ¿Será factor común por agrupación? Fíjense que cuando tienes 4 términos o más, es muy posible que sea factor común por agrupación. Entonces, si suponemos que es factor común por agrupación, lo que tenemos que hacer es ver términos que tengan algo en común. Por ejemplo, yo veo que aquí hay X y aquí hay X. Estos dos podrían ir juntos. Yo veo también que aquí hay Y y aquí hay Y. Estos dos términos podrían ir juntos. Y bueno, estos tienen en común el signo menos, no importa. Vamos a tratar de agruparlos de esa manera. Entonces, un paréntesis para los primeros dos, más otro paréntesis para los siguientes dos, más otro paréntesis para los últimos dos. Es muy importante colocar signos entre ellos, si no parecería multiplicación y no es correcto. Aquí todo se está sumando. Es muy importante poner signos entre ellos. Bueno, ahora, yo dije que voy a agrupar 3x con ax porque tienen en común la x. Siempre debo buscar que tengan algo en común, si no, no me serviría de nada. Luego veo menos 3y menos ay. Tienen algo en común, la y. Y luego, pues los que quedaron solos, no me queda de otra más que escribir menos 3 menos a. Bueno, ahora, ¿en qué consiste el método? Trabajo cada paréntesis como si fuera un ejercicio independiente de factor común. Entonces, calculo factor común aquí, aquí y acá. Buscando que queden paréntesis iguales. Vamos a ver. En estos dos términos, que están separados por un signo más, ¿qué se repite? Pues la X. Abro un paréntesis y hago divisiones. Recuerden que factorizar, factor común monomio, factor común polinomio, factor común por agrupación, siempre que es factor común, se trata de hacer divisiones. Entonces, ya que encuentras el factor común, que es el que se repite de menor exponente, divides el primero entre el factor común y el segundo entre el factor común. 3x entre x es 3. Más entre más es más. Ax entre x es a. Si no lo saben hacer mentalmente, lo pueden hacer por escrito. Vamos a ver. Aquí puedo ver que se repite la y, ¿no? Entonces pongo más y, abro paréntesis y divido. Menos 3y entre más y. Si no lo sé hacer mentalmente, pues no pasa nada. Cuando tengo todo multiplicándose arriba y abajo, puedo cancelar términos porque es dividir lo mismo entre lo mismo, que es 1 multiplicado por menos 3 me da menos 3. Y luego divido menos entre más, menos ay entre y, siguiendo la misma lógica, es a. Pero ¿qué creen? Aquí dice 3 más a y aquí dice menos 3 menos a. Es lo mismo pero con signos cambiados. Entonces me doy cuenta que no me convino poner aquí signo más. Mejor lo rehago, pero colocando un signo menos, para que queden paréntesis iguales. Ese es el objetivo, si no, no puedo hacer factor común por agrupación, es muy importante. Entonces es importante tomar en cuenta lo que se repite, pero también el signo. Veo que se repite la y, pero con el signo menos, abro paréntesis y divido menos 3y entre el factor común que es menos y. Si no lo sé hacer mental, lo hago por escrito, no hay ningún problema. Menos entre menos es más, 3y entre y, pues lo que hago es cancelar las y's. Lo mismo entre lo mismo es 1, multiplicado por el 3 me queda 3.
Y luego la misma lógica. Menos entre menos, más. AY entre Y es A. Y ¡wow! Tenemos ahora sí el mismo paréntesis. Por último, ¿qué se repite acá? Pues lo único que veo es el signo negativo. Puedo poner menos 1 y divido. Menos 3 entre menos 1, menos entre menos es más 3. Y menos A entre menos 1, menos entre menos es más A. Maravillosamente tengo 3 paréntesis iguales con un término separado por un signo menos de otro término separado por un signo menos de otro término. Lo que se repite es el polinomio 3 más A. Es como si fuera un ejercicio de factor común polinomio. Y eso ya lo sabemos hacer, lo aprendimos en el video pasado. Entonces, lo que se hace es escribir el paréntesis que se repite y hacer divisiones. El primer término entre el factor común, el segundo término entre el factor común y el tercer término entre el factor común. Entonces, abro paréntesis, es muy importante que se estén multiplicando, por eso es factorización. Cada uno de estos se llama factor. Y divido. X por 3 más A entre 3 más A, si no lo sabemos hacer mental, pues lo podemos hacer aquí a un ladito. X por 3 más A entre 3 más A. Recuerden que cuando todo se está multiplicando arriba y abajo, se vale cancelar términos, que es lo mismo que dividir lo mismo entre lo mismo. Te queda 1 que multiplicado por X es X. Luego, vamos a dividir todo esto entre esto. Y siguiendo la misma lógica, menos entre más es menos. Y por 3 más A entre 3 más A se cancelan los que son iguales y me queda Y. Por último, el último término entre el factor común. Menos 1 por 3 más A entre 3 más A se cancelan los que son iguales y me queda menos 1. Este es el resultado de la factorización. ¿Cómo compruebo que estoy bien? Resolviendo y tengo que llegar a esto. Quiero decirles que no siempre hay una sola forma de agrupar para llegar al resultado. A veces sí, una y no hay más. Pero en este ejercicio les quiero demostrar que se podía agrupar de otra manera y también llegamos a lo mismo. Vamos a ver. Fíjense que me doy cuenta de que aquí hay un 3, aquí hay un 3 y aquí hay un 3. Se está repitiendo el 3 en varios términos. Y me doy cuenta que aquí hay una A, aquí hay otra A y aquí hay otra A. Se está repitiendo la A en varios términos. Entonces no forzosamente tengo que agrupar 2, 2 y 2. Podría ser 3 y 3. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo en un paréntesis coloco 3x menos 3 menos 3y? Siempre hay que colocar un signo más entre los paréntesis. Y luego ax menos a menos ay. Vamos a ver si funciona. Es una prueba. Si no funcionara, pues volvemos a empezar. O nada más había una sola forma de agruparlos. El objetivo es llegar a la factorización. Entonces, ¿qué se repite? Aquí tengo un término separado por un signo menos de otro término, separado por un signo menos de otro término. Recordemos que cuando agrupamos siempre hay que sacar factor común de lo que escribí dentro de los paréntesis. Entonces, aquí el factor común es 3, que multiplica a 3x entre 3. Recuerden que siempre que factorizo algo que tenga que ver con factor común hay que hacer divisiones. 3x entre 3, x. Si no lo recuerdo, lo hago por escrito. Y recuerden que se vale cancelar los que sean iguales si es que todo se está multiplicando. Si hubiera un signo más arriba o más abajo ya no se puede hacer eso, pero aquí sí. Y luego menos entre más menos, 3 entre 3 es 1. No se vale decir se cancelan y no pongo nada, porque ¿qué pasa si yo hago 3 entre 3? No se vale decir, ¡ay, desapareció! No, si no hay otra cosa es que lo mismo entre lo mismo me da 1. Ahí sí, a fuerza hay que poner el 1. Y por último, menos 3y entre más 3, menos entre más es menos, y 3y entre 3 es y. Ahora vamos a ver acá. Lo que se repite en este término separado por un signo menos de este término, separado por un signo menos de este término, es la letra A. Este signo es muy importante, ¿eh? No lo puedo eliminar porque entonces parecería multiplicación. Cuidado con eso. Y divido. Abro paréntesis. AX entre A, si no lo sé hacer mental, pues lo hago por escrito. Se cancelan las A's y me queda X. Luego, menos entre más, menos. A entre A, 1. Cuidado, no es que se cancelen y desaparezca. Lo mismo entre lo mismo. Si no hay otra cosa que poner, debes poner un 1.
Y por último, menos entre más menos, y AY entre A es Y. ¡Wow! Milagro. Tenemos exactamente el mismo paréntesis aquí y acá. Entonces, este es un ejercicio tipo factor común polinomio. ¿Qué hago? Veo que aquí hay un solo término separado por un signo más de otro solo término. Recuerden que para contar términos, lo que está dentro del paréntesis no me importa tanto. Este no tiene un signo más o menos separándolo del paréntesis. Entonces es un solo término separado por un signo más de otro término. ¿Hay algo que se repita en los dos términos? Sí, efectivamente, el x menos 1 menos y está en los dos. Y entonces, como en cualquier factor común, divido el primer término entre el factor común y el segundo término entre el factor común. 3 multiplicando a esto entre esto, es como si se cancelaran los que son iguales y queda un 3. Más a multiplicando a esto entre esto, más entre más es más. A por x menos 1 menos y entre x menos 1 menos y, se cancelan los que son iguales y me queda a. Y maravillosamente llegamos al mismo resultado que con la otra forma de agrupar. Eso es todo por hoy, queridos amigos. Mil gracias por su atención. Hasta un próximo video.